El Renault Clio Williams se puede definir perfectamente con una palabra: matagigantes. Bajo una carrocería de apenas 3,7 metros de longitud se esconde un motor de los que ya no quedan, con 2 litros de cilindrada y atmosférico, sin engaños y sin complejos. Pero ahí no se queda la cosa, sino que por los 4 costados del Williams se respira una atmósfera deportiva cargada de detalles únicos y de personalidad que veremos en la revisión en profundidad, ya que este vídeo es solo un adelanto. Lo que sí os puedo decir es que este coche es de la vieja escuela. Aquí no hay filtros. Para sacarle todo su potencial tienes que emplearte a fondo. Lo bueno es que la diversión está garantizada, todo ello acompañado del precioso sonido que emana el propulsor. Estamos delante de la versión más carismática, más emblemática de toda la primera generación del Renault Clio, el Williams. Lo más destacable, el protagonista absoluto de todo el conjunto, está precisamente aquí debajo. Un motor 2000 de 150 caballos atmosférico que literalmente no cabe en el compartimento del motor. Lo vamos a ver ahora de todas formas. Es unido a toda la estética Racing, a las llantas de Speedline, a este precioso color azul, a los relojes del interior, a los asientos envolventes, hacen que las sensaciones de la conducción sean realmente memorables, que las añoremos respecto a un compacto o a un urbano deportivo actual. En efecto, lo más interesante descansa bajo el capó. Curiosamente, Renault abandona en los 90 el empleo del turbo, que tan famosa le hizo en los 80, y recurre a un aumento de la cilindrada y una culata multiválvulas. Como podéis ver, el motor es tan grande que apenas hay sitio disponible en el vano. En el vídeo en profundidad nos centraremos en esta auténtica joya de 2 litros de cilindrada y 150 rabiosos caballos. En marcha, el Williams es un coche que te deja muy claro sus intenciones desde el primer momento. Estamos ante un modelo marcadamente deportivo, pensado por y para la conducción y subordinado al disfrute de su conductor. Por eso, por dentro encontraremos unos asientos a la altura, que sujetan a las mil maravillas, y a pesar del que salpicadero no se diferencia demasiado respecto al de otros Clio, encontraremos detalles diferenciadores como la moqueta azul, el pomo de cambios específico, la instrumentación también con fondo azul a juego y sobre todo los 3 preciosos relojes de la consola central, que deberían llevar cualquier coche con un planteamiento mínimamente aspiracional. A todo ello uniremos otros rasgos propios como las míticas llantas Speedline en color dorado. Dejando a un lado el apartado estético, lógicamente como más se disfruta este Williams es detrás del volante. Por cierto, un volante y una dirección que me ha encantado por dureza, precisión y firmeza. Ojalá muchos volantes de modelos picantes como este fuesen así. Por otro lado, la conducción del Williams, a diferencia de ciertos modelos de propulsión trasera, te transmite muchísima confianza, de tal manera que siempre te incita a buscarle las cosquillas y sus propios límites. Además de la dirección, lo que más engancha es el precioso sonido del motor. Aquí no hay engaños, todo es natural como la vida misma. Llegados a este punto, uno se pregunta por qué piden más de 20.000 euros por una unidad en buen estado. Es mucho dinero, pero tenemos que pensar que, si se piden estas cantidades, será por algo. Los números y las prestaciones son solo cifras donde el Williams aporta algo más: personalidad y muchos detalles. Por eso, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la segunda parte del vídeo donde veremos este ejemplar con todo detalle. Un saludo.